Hola, ¿cómo les va? Continuamos en este video tutorial con la tercera parte de entornos, cotas y extremos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el concepto de entorno y entorno reducido. Aquí tenemos la definición de entorno que nos dice que es un intervalo, tal cual ya lo habíamos visto en videos previos, abierto, es decir, que no incluye a sus extremos izquierdo y derecho, definido a partir de su centro y su radio. Una vez que nosotros tenemos un intervalo, que sabemos que se trata de un subconjunto de números reales, vamos a tener en particular uno abierto, es decir, que sus extremos, como habíamos dicho, izquierdo y derecho no pertenecen a él, tan solo nos indican a dónde comienza y a dónde termina ese conjunto o subconjunto de números reales, es decir, esa porción, en este caso un segmento de la recta real. Y nos vamos a fijar que siempre vamos a poder pararnos en la mitad de ese segmento, vamos a poder particionar a la mitad a ese segmento, cuando se trata obviamente de un extremo abierto con extremos finitos, donde este extremo izquierdo es un número real y este extremo derecho también es un número real. Vamos a poder buscar el número real que está a la mitad, pararnos sobre él y medir una distancia. Recordemos que la distancia, como cuando la definíamos a partir de cuando definíamos valor absoluto en base a la distancia, no importaba si era hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, no le íbamos a asignar un signo, era tan solo la separación que había entre dos puntos de la recta real, independientemente de que fuese hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, una vez que nosotros nos hemos parado, nos hemos posicionado en el centro de ese intervalo, va a haber una distancia h, generalmente denominamos con h, que es su radio. Por eso nos habla de definir un entorno a partir de su centro y su radio. Esto se denota de esta forma, con esta notación, donde E de A a H nos habla de un entorno de centro A, donde A obviamente es un número real, y radio H, donde H también es un número real, que nos mide la distancia que hay entre el centro y los extremos. Como obviamente este punto es el centro del intervalo, hay una distancia h hacia el extremo izquierdo y una distancia h hacia el extremo derecho. Entonces el entorno de centro A y radio h, definido como conjunto de reales por comprensión, son los x, tales que x pertenece a los reales. Obviamente que aquí recuerden que hacemos referencia a los x porque generalmente es nuestra variable independiente en las funciones reales de variable real. Pero también podría ser y si estuviésemos viendo la variable dependiente. X tales que x pertenece a los reales y x es mayor a menos h y x es menor a más h. Fijémonos que si estamos en el punto A, que es el centro de este intervalo abierto, el punto que está justo, el número real que corresponde justo a la mitad, al medio de ese intervalo abierto, cuando me voy hacia el extremo derecho tengo A más h, y cuando me voy hacia el extremo izquierdo tengo A menos h, es decir que esto que está aquí, vamos a marcar con rojo, con otro color, con azul, esto que está aquí es el extremo izquierdo, tiene las coordenadas. Una vez que yo sé que el centro es A y la distancia que hay del centro a los extremos es h, el extremo izquierdo es un valor real A menos h y el extremo derecho es un valor real A más h. Por lo tanto, es lo mismo que haber hablado, esto es equivalente, que haber hablado del intervalo abierto A menos h, A más h. Entonces, como siempre estamos haciendo referencia a estos dos números reales, donde A es el centro, el valor central del intervalo, y h es el radio, la distancia que hay entre el centro y cualquiera de los extremos, entonces podemos directamente referirnos a este intervalo como un entorno de centro en A y radio en h, es decir, que los extremos están a h unidades, a h número, a un valor real h de ese punto central, para la derecha y para la izquierda. Por eso se le llama un radio, porque es una distancia que permanece constante independientemente de la dirección o el sentido, hacia la derecha, hacia la izquierda en este caso. Entonces no es más que otra forma de representar un intervalo abierto. Puntualmente estamos hablando ya no de intervalo cerrado, sino de intervalo abierto. Entonces, un entorno es otra forma de representar un intervalo a partir de una vecindad. Vecindad sería sinónimo de entorno en cierto modo, alrededor de un punto central. Es decir, en vez de hablar de esta forma, refiriéndonos a dónde empieza el intervalo y a dónde termina, su extremo izquierdo y su extremo derecho, lo vamos a referir de esta forma aquí, hablando de su centro y su radio. En vez de pararnos, tomar como referencia los puntos extremos
y denotar el intervalo como ya sabíamos de antes, ahora nos vamos a parar en el punto central y vamos a hacer referencia a la distancia que hay alrededor de ese punto central. ¿Cuál es el motivo de hacerlo de esta forma y no mantener la forma anterior que habíamos trabajado? Bueno, que muchas definiciones que van a venir, como la definición formal de límite, de continuidad, y por ende, a partir de eso, la de derivada, la de integral, van a hacer uso de los entornos. Por lo tanto, necesitamos conocer el concepto de intervalo y necesitamos poder expresar los intervalos abiertos como entornos, ya que esto nos permite definir muchos conceptos fundamentales del análisis matemático en forma formal rigurosa. Veamos este ejemplo que tenemos aquí que nos dice el entorno 3, 5, entonces ya sabemos que el primer número siempre es el centro, el segundo número es el radio, entonces el entorno de centro 3 y radio 5. Si lo llevamos a la plantilla, digamos que tenemos aquí simbólica, donde hablamos con símbolos, parámetros A y H, A era el centro, H era el radio, A menos H, entonces habíamos dicho que esto equivalía a un intervalo abierto, extremo izquierdo A menos H, extremo derecho A más H. Por eso X es mayor al extremo izquierdo A menos H y es menor al extremo derecho A más H, sin iguales, ya que se trata de un intervalo abierto. Entonces esta es la descripción por comprensión genérica de cualquier intervalo para todo A perteneciente a los reales, todo centro A perteneciente a los reales y todo radio H perteneciente a los reales. Cuando lo llevamos al ejemplo en concreto que tenemos aquí, A vale 3, H vale 5, entonces A menos H, 3 menos 5 es menos 2, A más H, 3 más 5 es 8, es decir, que nos representa el intervalo de reales para X mayores a menos 2, extremo izquierdo, menores a 8, extremo derecho. Es decir, el intervalo que va entre menos 2, extremo izquierdo, y 8, extremo derecho, que aquí yo le he graficado una recta real, entre menos 2 y 8, graduada, si se fijan, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5. Cuando recorrimos la distancia que es el centro, que es el radio, perdón, 5, estamos en el centro del intervalo que es 3. Que eso concuerda con lo que tenemos aquí. Y luego tenemos 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades. Hacemos ahora un radio hacia la derecha y llegamos al extremo derecho. Es decir que efectivamente el entorno de centro 3 y radio 5 nos representa un intervalo de números reales cuyo punto central es el valor 3. Si le restamos 5 unidades hacia la izquierda, entonces nos vamos que es el radio y caemos en el extremo izquierdo que es 2, que no pertenece, menos 2, perdón, que no pertenece al intervalo porque es un extremo abierto, y si le sumamos a 3, que es el centro, un radio, una distancia de radio, que en este caso es 5 unidades en nuestro ejemplo, caemos en 8, que es el extremo derecho, que no pertenece al conjunto. Obviamente que aquí el 3 sí pertenece, yo lo marco simplemente para hacer referencia, que es el punto central. Entonces, nosotros tendríamos que el intervalo que hemos denotado es este. Incluido ahí el punto central, pero sin incluir los extremos. Es decir, que tenemos el entorno de centro 3 y radio 5 es equivalente a un intervalo de extremo izquierdo menos 2 y extremo derecho 8, obviamente de extremos abiertos. Es decir, que el intervalo menos 2, 8 abierto equivale al entorno de centro 3 y radio 5. Ahora vamos a ver el concepto de entorno reducido, también denominado entorno punteado, que es aquel donde se excluye el punto central. Es decir, es el mismo concepto anterior, un intervalo abierto expresado a partir de su centro y su radio, pero donde el centro explícitamente va a dejar de formar parte de este conjunto. Va a ser simplemente una referencia para pararnos ahí en ese punto central, estirarnos hacia la derecha y hacia la izquierda un radio, definir ese conjunto de reales, pero el centro que se usa como referencia no pertenece al conjunto, queda excluido. Es decir, que si lo viésemos en este ejemplo que hemos desarrollado, sería muy similar, tendríamos el extremo menos 2 izquierdo, que no pertenece, vamos a cambiar de color, tendríamos el extremo menos 2 izquierdo, que no pertenece, el extremo 8 derecho, que no pertenece, y ahora el centro que usamos como referencia tampoco pertenecería. Esto ya nos permite comenzar a observar el
entorno como efectivamente una unión de intervalos de distinto tipo, como ya vamos a aclarar. Fíjense que en este caso la diferencia con el ejemplo anterior sería que el punto central ya no forma parte. Es decir, que podríamos verlo como dos intervalos abiertos adyacentes. En este caso, aquí tendríamos el entorno de centro A y radio H, pero que no incluya su centro. Eso se denota de esta forma. Entorno, se coloca generalmente una apóstrofe o un asterisco que nos indica que es reducido, centro y radio. El entorno reducido de centro A y radio H. Si tiene la apóstrofe, si tiene el asterisco, que generalmente son los dos símbolos más utilizados, eso nos indica que es un entorno de centro A y radio H, pero se trata de un entorno reducido, es decir, que el punto central no pertenece al conjunto, es solamente una referencia para poder saber cuál es el centro y movernos desde ahí hacia la derecha y hacia la izquierda un radio para encontrar respectivamente los extremos izquierdo y derecho. Siguiendo este mismo ejemplo, si nosotros ahora hablásemos del entorno reducido de centro, entorno reducido de centro 3 y radio 5, eso como quedaría definido a partir de comprensión en conjuntos de reales, es decir, en intervalos. X tales que X pertenecen a los reales y X va a ser mayor, obviamente, igual que antes, a menos 2, porque es el centro 3 menos el radio que es 5, es menos 2, es menor a X, obviamente, los X van a ser mayores al extremo izquierdo, X va a ser menor a los X que pertenecen a este intervalo, van a ser menores al extremo derecho, el centro 3 más el radio 5, 8, igual que antes, pero además ahora se impone una nueva condición, que X no puede ser igual al centro, entonces X va a ser distinto de 3. De esta forma, hemos definido por comprensión de conjuntos el entorno reducido de centro 3 y radio 5. Fíjense que la única diferencia con la definición por comprensión del entorno anterior, que sí incluía el entorno simple, el que sí incluye a su centro, no tiene la exclusión del centro. Es decir, nos dice X que sean mayores a menos 2 y menores a 8. Por lo tanto, 3 está entre menos 2 y 8 y pertenece al conjunto. Aquí nos dice que son los números reales que son mayores a menos 2 y menores a 8, pero 3 pertenecería a ese conjunto, como queda definido arriba. Para aclarar eso decimos y además X, una segunda condición, tiene que ser distinto de 3. No puede ser igual a 3. De esta forma hemos expresado la exclusión del centro que hace el entorno reducido y su gráfico se correspondería con este que está aquí. Respecto de lo que les comentaba de cómo podemos ver a estos entornos como uniones de los intervalos que ya hemos visto antes, fijémonos que un entorno simple, incluyendo su centro, como lo hemos visto al principio, podemos considerarlo como un conjunto de dos intervalos semiabiertos adyacentes por un extremo cerrado común. Fíjense el caso que nosotros teníamos de este entorno de centro 3 y radio 5, que habíamos descrito por comprensión de conjuntos como los X mayores a menos 2 y menores a 8, que graficado en la recta real era todo este segmento que iba desde menos 2 hasta 8, sin incluir el extremo izquierdo menos 2 ni el extremo derecho 8, porque un intervalo, como habíamos definido, un entorno, como habíamos definido, correspondía con un intervalo abierto. Entonces nosotros podemos suponer que tenemos dos intervalos semiabiertos. Uno, vamos a colocar un rojo, uno que va de menos 2 hasta el 3 inclusive, porque el 3, fíjense que forma parte, aquí el centro forma parte en un entorno común con centro, forma parte del conjunto, entonces tendríamos que el 3 sí forma parte y hacemos unión de eso con el segundo intervalo que iría desde el 3 inclusive hasta el 8, pero sin incluirlo, abierto al extremo derecho. La unión de estos dos intervalos semiabiertos por este extremo común nos da nuestro entorno de centro 3 y radio 5. Fijémonos que es lo que les había escrito aquí abajo,
puede verse un entorno como dos intervalos semiabiertos adyacentes por un extremo cerrado común, lo que acabamos de escribir sobre recta, de menos 2 a 3, que sería el centro, unión con otro que arranca en 3, también semiabierto, que incluye el 3, hasta 8. Entonces aquí, este centro aquí, es justamente el extremo cerrado común. El extremo cerrado común a los dos intervalos semiabiertos es el centro. Es justamente el centro. Entonces de esta forma podemos ver que esta unión de estos dos extremos semiabiertos adyacentes por ese extremo común nos constituye nuestro entorno de centro 3 y radio 5 y gráficamente lo apreciamos así en la recta real. De modo similar, si nos referimos a un entorno reducido, podemos ver el mismo como una unión de dos intervalos abiertos adyacentes también con un extremo abierto en común. Fijémonos en el ejemplo que habíamos trazado, similar, el mismo básicamente entorno, pero excluyendo el centro, entorno reducido de centro 3 y radio 5, entonces nos centrábamos en 3, 5 unidades hacia la derecha, 5 unidades de radio hacia la izquierda y eso nos daba los extremos menos 2 y 8, que como se trata de un entorno son abiertos. Pero ahora el 3 sí quedaba excluido, entonces podemos ver que esto de aquí lo podemos asociar. Este segmento que empieza en menos 2 y termina en 3 sin incluir a ellos dos es un intervalo abierto, por lo que hemos definido antes, lo que ya sabemos de intervalos. Entonces tenemos el intervalo abierto 2, 3 y luego arranca otro, el siguiente segmento de la recta, que arranca en ese mismo extremo 3, que ahora pasa a ser el extremo, era el extremo derecho del anterior, ahora es el extremo izquierdo del que sigue, del segmento siguiente, y que termina en 8, pero tampoco sus extremos 3 y 8 no pertenecen. Entonces la unión de estos dos intervalos abiertos que tienen este extremo en común, que pasa a ser el centro de la unión de los dos, es entonces un entorno reducido con ese centro y radio igual a el que teníamos, que en nuestro caso es 5. Entonces, eso es lo que les puse aquí abajo. Puede verse un entorno reducido como una unión de dos intervalos abiertos adyacentes con un extremo abierto común. El extremo abierto común, nuevamente, sería el que tenemos aquí. Aquí tenemos nuestro extremo abierto común y eso pasa a ser el centro del entorno, que obviamente en el caso de ser un entorno reducido no forma parte del conjunto. Fíjense que aquí, a diferencia del caso anterior, no dije que esto sea equivalente al entorno menos 2,8, al intervalo menos 2,8, porque el intervalo menos 2,8 sí incluye al 3 que está dentro de este conjunto. En cambio, aquí no podríamos poner que esto sea igual, entonces pondríamos distinto a menos 2,8, porque cuando nos referimos simplemente a un intervalo, es todo el segmento de la recta real, que arranca en menos 2, termina en 8, sin incluirlos, pasando por todos los números reales que hay en el interior, que incluye al 3. Entonces, si nosotros dijésemos, bueno, esto sí es igual o es equivalente a menos 2,8, que ya sabemos que es un intervalo, un segmento de la recta real que arranca en menos 2, termina en 8 sin incluirlos, y les restamos un elemento en puntual, que es el 3, entonces ahí sí podríamos establecer la igualdad y decir que la unión de los intervalos abiertos menos 2, 3, unión con 3, 5 y el entorno reducido 3, 5 son equivalentes, son iguales, representan el mismo segmento sobre la recta real y que a la vez eso es igual al entorno menos 2 a 8 que le restamos el elemento 3. Recordemos que esto no deja de ser un conjunto de reales donde si le restamos un elemento, del mismo modo como cuando definíamos obteníamos el dominio de una función y restamos o sacamos de él los puntos excluidos, entonces aquí sacamos el 3 que no pertenece al entorno cuando se trata de su variante reducida. De esta forma vemos que están íntimamente relacionados los conceptos de entorno y intervalo, ya que podemos ver a los entornos como uniones de intervalos y podemos a los intervalos expresarlos como entornos. Bueno, vamos a ver ahora las desigualdades de valor absoluto, que, como nos dice aquí, es una forma analítica de expresar intervalos y o entornos, porque ya hemos visto, comentábamos recién, la relación íntima que hay entre estos dos conceptos, que básicamente son dos formas de expresar lo mismo o algo muy similar. Supongamos que tenemos la expresión x menos 2 entre barras de valor absoluto, es decir, valor absoluto de x menos 2 menor a 4, es decir, una desigualdad. Bueno, no tenemos una igualdad entre los dos miembros, sino que tenemos un signo de desigualdad, menor, mayor, menor o igual, mayor, igual, en este caso es menor,
y de valor absoluto porque al menos uno de los miembros incluye por lo menos un término con bajo barras de valor absoluto. En este caso tenemos dos miembros. Recordemos que en las expresiones nosotros tenemos que los signos de igualdad, desigualdad nos separan miembros y los signos más y menos obviamente separaban términos. En este caso, cada miembro separado por el signo de menor tiene solamente un término. En realidad aquí hay dos adentro de las barras, pero desde el punto de vista, desde afuera de las barras tenemos un solo término y obviamente del segundo miembro solamente hay un término que es el número 4. La expresión en el primer miembro que está bajo signos bajo barras de valor absoluto sí tiene dos términos, que es x y 2, separados por el signo menos. Por definición de valor absoluto, nosotros habíamos visto en videos anteriores que el valor absoluto de una cantidad, aquí recuerden que x me representa una variable real, entonces yo le voy a dar un valor real, voy a restarle 2 y eso me va a quedar un número real. Entonces el valor absoluto de un número real era ese mismo número real si el número real era mayor a 0. Y el valor absoluto de un número real era el opuesto de ese número real si ese número real, que aquí está representado simbólicamente por el x menos 2, es menor a 0. Entonces, si nosotros tenemos esta expresión de desigualdad de valor absoluto, eso nos lleva a dos expresiones. Una es la que considera que el primer caso es el que estamos analizando, es decir, que la cantidad x menos 2 es mayor a 0. Eso ocurrirá para ciertos valores de x en el intervalo real. Entonces eso nos plantea la desigualdad x menos 2 menor a 4 y ya sacamos las barras de valor absoluto porque estamos asumiendo que bajo ciertos valores de x esta cantidad va a ser positiva y el valor absoluto de un número positivo, es decir, un real mayor a 0, va a ser obviamente el mismo número, ¿sí? La cantidad de distancia al 0 que haya. Entonces directamente expresamos x menos 2 menor a 4. El otro caso es que nosotros le demos a x un valor tal que la diferencia con 2 sea negativa y entonces el valor absoluto de eso tenga que ser el opuesto de ese valor. Entonces vamos a tener que para esos valores de x menos 2 menores a 0 tenemos que cambiar el signo. Entonces la desigualdad de valor absoluto en el caso B, cuando yo doy esos otros valores a x, me está representando esta desigualdad de aquí. Menos, entre paréntesis porque tengo dos términos, x menos 2, todo eso es menor a 4. Por lo tanto, entonces concluimos que una desigualdad de valor absoluto sería en cierto modo una forma compacta de escribir estas dos desigualdades al mismo tiempo y plantear directamente esto, porque si no nosotros tendremos que hacer como una especie de sistema de desigualdades o sistema de inecuaciones escribiendo x menos 2 es menor a 4 y al mismo tiempo queremos ver las soluciones para x menos 2 menos, entre paréntesis, x menos 2 menor a 4. Este sistema de inecuaciones, porque está formado por dos o más inecuaciones, desigualdades, si lo escribimos en forma compacta en una única expresión, nos lleva a esta desigualdad de valor absoluto. Entonces la desigualdad de valor absoluto no es más que un sistema de inecuaciones. Expresada ya de esta forma, una vez que entendemos esto, cada desigualdad de valor absoluto con la que tenemos que trabajar, la vamos a descomponer en las dos desigualdades correspondientes a cada signo que asumen las partes en valor absoluto. Obviamente que pueden ser más de dos si hubiese más términos o factores bajo barras de valor absoluto. Cada uno de ellos se descompone en dos partes, digamos, la positiva y la opuesta. Entonces eso nos lleva a que pueda haber en expresiones más complejas más inecuaciones formando en este sistema. En una básica así, como las que nos vamos a concentrar nosotros mayoritariamente en el curso, entonces se va a descomponer en estas dos. Fíjense que cada una de las desigualdades que hemos planteado nos llevan a, recuerden que el trabajo con inecuaciones es similar al de ecuaciones. Yo explicito los miembros, como ya se los había marcado antes, y dentro de cada una de ellas los términos, y una vez que tenemos eso, tenemos que despejar la x, es decir, hacer operaciones miembro a miembro o pasar un término al otro lado con la operación complementaria, que es equivalente, representa lo mismo, para despejar el valor de la incógnita. En este caso, yo quiero despejar x. Para el caso este en que x menos 2 es menor a 4, paso el término menos 2 sumando el otro miembro, me queda que x es menor a 4 más 2, es decir, x menor a 6. Entonces, esto se va a cumplir, esta desigualdad de valor absoluto va a ser cierta si x es menor a 6.
fíjense que si x es menor a 6, voy a tener que, por ejemplo, menor, no igual. Entonces, un número menor a 6 puede ser el 5. Recuerden que yo les pongo números enteros, generalmente positivos, para simplificar el análisis, pero estamos trabajando en variable real. Análisis matemático 1, trabajamos en variable real, entonces podría ser una fracción, podría ser un número negativo, podría ser un irracional. Trabajamos generalmente los ejemplos con números enteros sencillos, muchas veces positivos, para simplificar y no complicarnos en el cálculo, para ilustrar los conceptos. Pero recuerden que no estamos obligados a trabajar con enteros ni enteros positivos, es decir, naturales, sino que lo hacemos por una cuestión de simplificación. Si x es menor a 6, entonces ustedes van a verificar que, por ejemplo, si x es 5, entonces 5 menos 2 es 3, y el valor absoluto de 3, como es positivo, vuelve a ser 3, y 3 efectivamente es menor a 4. Entonces los que están dentro de esta condición, los números que están dentro de esta condición, van a satisfacer esta desigualdad de valor absoluto. De modo similar, si queremos resolver la restante, aquí vamos a operar parecido, pero hay que tener en cuenta una cosa. Este signo menos que está aquí es como si hubiese un menos 1 multiplicando. Es decir, tenemos un factor menos 1 que multiplica a todo lo demás. Entonces, ese factor menos 1, cuando yo quiero hacer el despeje, debería pasar este menos 1 hacia el otro lado, dividiendo al 4. Y 4 dividido menos 1, regla de los signos, más por menos es menos, eso me da menos 4. El tema es que cuando hacemos eso en desigualdades, en ecuaciones, cuando tenemos un signo igual, simplemente hacemos el despeje y ya está. Pero en desigualdades, si esta cantidad era negativa y era menor a una positiva, cuando hagamos el cambio de signo, se invierte el sentido de la desigualdad. Eso es un comportamiento que es bastante intuitivo y lógico de entender, pero que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con desigualdades y que a veces es fuente de errores porque nos olvidamos. Al hacer el despeje, entonces, siempre que en la operación, en el paso de despeje, intervengan multiplicaciones y o divisiones por menos 1 o por números negativos en general, que siempre podemos extraer el factor menos 1. O, en otros casos, como podremos ver, elevar a la potencia negativa, elevar a la menos 1 básicamente, porque podemos sacar el restante como potencia, eso va a implicar, cuando hacemos el paso de despeje, cambiar el signo de desigualdad por su opuesta. Si es menor, mayor; si es menor o igual, mayor o igual, o viceversa. Entonces, en este caso, cuando hacemos el despeje, nos queda x menos 2 mayor por el cambio de signo a menos 4, y ahí despejamos este término. Menos 2 pasa sumando, menos 4 más 2 es menos 2, entonces nos queda la otra condición, x mayores a menos 2. De este modo hemos resuelto las dos partes, las dos inecuaciones o desigualdades del sistema que comprenden esta desigualdad de valor absoluto, y eso nos ha permitido obtener dos condiciones que nos dan el conjunto solución de la misma. Cuando nosotros estamos resolviendo un sistema de ecuaciones o de inecuaciones, encontrar su solución es encontrar las soluciones en común que tengan todas las ecuaciones o inecuaciones del sistema. Es decir, esta primera inecuación tendrá esta solución, esta segunda inecuación tendrá este conjunto solución, y a donde se intersectan ambas, esa es la solución del sistema, que es la solución de nuestra desigualdad de valor absoluto. Ahora vamos a ver que si graficamos estos intervalos que se nos representan aquí, fíjense que ¿qué representaría esto? Es un intervalo de ¿cuál? De los infinitos que hemos visto, porque x menores a 6, la única condición que me impone es que puedo llegar hasta 6, de ahí hacia abajo. Entonces el otro límite evidentemente no está condicionado y va a ser menos infinito. Entonces x menores a 6 lo puedo representar como el intervalo menos infinito 6, aquí el extremo es finito pero abierto, porque aquí no hay un signo de igual. Y de modo similar, la otra condición que nos dio el resultado de la segunda inecuación, la podemos expresar como nos dice mayores a menos 2, es decir, arrancamos en menos 2 y de ahí en adelante. ¿Cuál sería el límite restante? Y no hay, por lo tanto es más infinito. Entonces tenemos menos 2 extremo izquierdo hacia más infinito. Por lo cual, cada una de estas soluciones, que son las soluciones de cada una de las inecuaciones del sistema, representado por la desigualdad de valor absoluto, me representa un intervalo infinito, aquel con extremo infinito, en uno de sus extremos. En este caso, menos infinito 6 y menos 2 más infinito.
Fijémonos aquí que la expresión analítica en definición de conjunto por comprensión del conjunto solución que hemos encontrado sería, como ya hemos visto, la intersección de estos dos conjuntos, la intersección de las dos partes, las dos desigualdades en las cuales se descompone nuestra desigualdad de valor absoluto original, nos da el conjunto solución del sistema completo, es decir, de la desigualdad de valor absoluto. Serían los x tales que x pertenece a los reales y x cumple con las dos condiciones al mismo tiempo. Son menores a 6 y a la vez son mayores. Recuerden que aquí leemos en este sentido, entonces decimos x mayores a menos 2 y aquí decimos x menores a 6. Entonces estamos cumpliendo con esta condición y estamos dentro de este intervalo, estamos cumpliendo con esta condición y estamos dentro de este intervalo. Para cumplir con las dos al mismo tiempo y resolver al mismo tiempo las dos inecuaciones, las dos desigualdades de valor absoluto que me estaban representando, el sistema de dos desigualdades que me estaba representando mi desigualdad de valor absoluto, entonces cuando estoy en la intersección de estos dos conjuntos solución, que sagitalmente sería esto, he resuelto entonces la desigualdad de valor absoluto o el sistema. Si nos volvemos, aquí en la recta yo les grafiqué. Fíjense que si hacemos esta parte, x mayores a menos 2, que sería este intervalo de menos 2 a más infinito, deberíamos arrancar en menos 2, extremo izquierdo sin incluirnos, e irnos hacia más infinito. Es decir, que haríamos algo así. Arrancaríamos aquí en menos 2 y de ahí hacia la izquierda. Entonces vendríamos aquí y diríamos, bueno, nos vamos a más infinito. Entonces de ahí a más infinito tendríamos este intervalo de menos 2 a más infinito. Del mismo modo, si hacemos la segunda condición, x menores a 6, es decir, correspondiente a esta parte, a la desigualdad x menos 2 menor a 4, sería desde 6 hacia atrás. Entonces, venimos nuevamente, vamos a verificar aquí, y le decimos, vamos desde 6 hacia atrás. ¿A dónde se intersectan esos dos conjuntos? Justamente en esta franja. Aquí los dos se cumplen, se están cumpliendo los dos. En esta franja los x cumplen las dos condiciones. Son mayores a menos 2 y también son menores a 6. Entonces en esta franja, que es una franja finita de la recta real, es un segmento, empieza en menos 2 y termina en 6. Es decir, es el intervalo menos 2, extremo izquierdo, 6, extremo derecho, ambos extremos abiertos. Por lo cual este conjunto definido por comprensión, que surge de la intersección de estos dos, que a su vez son intervalos infinitos, menos infinito 6 y menos 2 más infinito, su intersección me da este conjunto definido aquí por comprensión y eso termina siendo el intervalo abierto menos 2, 6. Menos 2 extremo izquierdo, 6 extremo derecho, que está graficado aquí sobre la recta real. Y fíjense que eso no es más que el entorno de centro 2, aquí estamos en 2, y tenemos 1, 2, 3, 4 unidades a la izquierda, 1, 2, 3, 4 unidades a la derecha. Por lo cual tenemos el entorno del centro 2 y radio 4. Fíjense cómo se relacionan todos los conceptos que hemos estado viendo para los conjuntos de números reales, los subconjuntos de números reales. Intervalo, entorno, desigualdad de valor absoluto. Fíjense que todos ellos son formas equivalentes de representar lo mismo. Aquí tendríamos el h igual a 4, ¿sí? Y aquí estamos en el centro a igual a 2, como lo que habíamos definido antes. Habíamos utilizado la notación a para el centro y h para el radio. Entonces aquí tendríamos que a vale 2. Entonces tenemos el entorno de centro A y radio H, centro 2, radio 4. Fijémonos que para este ejemplo que hemos desarrollado, hemos resuelto la desigualdad de valor absoluto de x menos 2 menor a 4, y eso ha dado como resultado un intervalo desde menos 2 hasta 6 en la recta real, intervalo abierto, que equivale a decir el entorno de centro 2 y radio 4, es decir, hay una relación directa entre la desigualdad de valor absoluto y los parámetros del entorno, el centro y el radio, de modo que vemos que el centro es el valor que se resta a la variable real dentro de las barras de valor absoluto en el primer miembro, y el radio es el segundo miembro
correspondiéndose entonces con el radio del entorno. De modo que podemos hacer esta interpretación directa y decir que tenemos una expresión con la forma valor absoluto de x menos a, donde a es el centro de un intervalo, el centro, perdón, de un entorno centrado en a, menor a su radio, menor a h, que es el radio de ese entorno. Es decir, que directamente este tipo de expresiones podemos interpretarlas como una forma analítica de escribir mediante una expresión matemática, una desigualdad de valor absoluto, un entorno de centro A y radio H. Entonces lo leemos ya directamente a estas desigualdades de valor absoluto, hacemos esta asociación y concluimos que son una forma analítica de expresar un entorno de centro A y radio H. Es decir, que nosotros directamente podríamos haber visto esto y saber que se trata del entorno de centro 2 y radio 4 y directamente haber ido y graficarlo y obtener la solución gráfica sobre la recta real. Para hacer el desarrollo de la solución analítica es necesario que planteemos cada una de las dos inecuaciones en las cuales se descompone esta inecuación de valor absoluto, que como ya vimos es un sistema de inecuaciones lineales. Entonces hay una relación 1 a 1 entre las desigualdades de valor absoluto de este tipo y los entornos de centro A y radio H. Analicemos ahora cuál es la relación entre desigualdades de valor absoluto del siguiente tipo y los entornos reducidos, que sería el otro tipo de entorno que hemos definido. Fijémonos ahora un ejemplo muy similar al anterior, valor absoluto de x menos 2 menor a 4, pero ahora vamos a imponer otra condición en una triple, en una desigualdad de valor absoluto triple de 3 miembros. Esto lo podemos leer así: 0 menor a valor absoluto de x menos 2, que a su vez es menor a 4. Es una desigualdad de valor absoluto de 3 miembros. Tenemos un miembro aquí en el 0, un miembro aquí en donde están las barras de valor absoluto de x menos 2 y el tercer miembro el 4. Esta desigualdad de valor absoluto de 3 miembros, siempre que nosotros tengamos una igualdad o una desigualdad de más de 2 miembros, en muchos casos suelen aparecer de 3, es una forma compacta de expresar un sistema de dos igualdades en el caso o desigualdades en nuestro caso. ¿Cómo vamos a tomarlas? Vamos a considerar una de ellas en un sentido y otra obviamente en el otro. Si nosotros consideramos aquí, vamos a tener que entre este primer y segundo miembro se expresa esta desigualdad, que obviamente leyéndola en este sentido, ¿qué es lo que tenemos? X menos 2 en valor absoluto es mayor, leído de derecha a izquierda, a 0. A su vez, el miembro 2 con el 3 me plantean otra desigualdad, esta sí, leída de izquierda a derecha, que es la que hemos resuelto en el ejemplo anterior. Valor absoluto de x menos 2 es menor a 4. Esa ya la resolvimos en el ejemplo anterior, aquí se los volví a escribir, nos va a llevar a lo mismo, x menores a 6, x mayores a menos 2. La que nos plantean los miembros 1 y 2, valor absoluto de x menos 2 mayor a 0, aplicamos el mismo criterio, los mismos pasos para resolver que hicimos en el ejemplo anterior, que sería lo mismo que está aquí para la desigualdad de los miembros 2 y 3. Primero suponemos que esto es mayor a 0, entonces el valor absoluto de un número positivo es ese propio número, podemos quitar las barras y resolver la desigualdad de valor absoluto por despeje. Entonces pasamos el miembro menos 2, sumando el otro término, 0 más 2 es 2 y nos queda x mayores a 2. Ahora planteamos el otro caso posible, que x tenga un valor real tal que restándole 2 dé negativo, entonces el valor absoluto de un número negativo es lo opuesto del número. Como el número es toda la resta de x menos 2, ponemos entre paréntesis, cambiamos el signo y ahí podemos quitar las barras de valor absoluto. Eso va a ser mayor a 0, pero como aquí hay un factor menos 1, cuando lo pasamos dividiendo al otro miembro cambia el sentido de la desigualdad y ahora nos queda menor. Entonces nos queda x menos 2 menor a 0 dividido menos 1. 0 dividido cualquier cantidad es 0 y luego el término menos 2 pasa sumando al otro miembro. X es menor a 0 más 2, que es 2. X menor a 2 es la solución de esta segunda desigualdad. Acuérdense que estas dos forman un sistema y este sistema se escribe en forma compacta como esta única desigualdad de valor absoluto de x menos 2 mayor a 0. ¿Qué nos implica esto? Que x tiene que ser un número real que a la vez sea mayor a 2 y a la vez sea menor a 2. La única posibilidad, nosotros tenemos aquí el 2 y tenemos el 2 y nos dice mayores a 2, menores a 2. El único número que cumple con no ser menor, es decir, no estar acá a la izquierda, con no ser mayor, no estar acá a la derecha, es el propio 2.
Es decir, que eso nos está planteando que x tiene que ser distinto de 2, porque si x es 2, justamente se cumple que 2 menos 2 es 0, y 0 no es mayor a 0, de hecho es igual. Así que la única forma de que nos garanticemos de que x... ¿qué implica esto? Si x es mayor a 2 y x es menor a 2, entonces eso nos está diciendo que x tiene que ser distinto de 2, porque cuando estamos justamente parados en 2 es cuando ninguna de estas dos condiciones se cumple. Es decir, nosotros tenemos aquí la recta real, supongamos que estamos en un entorno de 2, aquí está el 2, entonces cuando estemos a la derecha del 2 se está cumpliendo esta, es decir, mayores a 2. Vamos desde 2 hacia la derecha. Cuando estemos cumpliendo esta sería menores a 2, vamos desde el 2 hacia la izquierda. El único caso donde ninguna de estas dos se cumple es cuando estamos parados en el 2, porque cuando estamos parados en el 2, como es un intervalo abierto, no hay igual aquí, no hay igual aquí, fíjense que esto ¿cuál sería? X mayores a 2 es el intervalo abierto 2 más infinito. Y de modo similar, este de aquí, x menores a menos 2, nos dice llegamos hasta 2 positivo y de ahí hacia atrás, es decir, venimos desde menos infinito y terminamos en 2. Entonces eso llevado a la recta real sería un gráfico donde aquí en verde representaría la recta real similar a este. Entonces tenemos mayores a 2, de 2 en adelante a más infinito, menores a 2, de 2 hacia atrás hacia menos infinito. Por lo tanto, esto nos está expresando que el conjunto solución son todos los x, cuando yo estoy cumpliendo estos dos, voy a tener que x tiene que ser distinto de 0. Voy a tener que x tiene que ser distinto de 2 para que podamos resolver esto aquí. Entonces la única forma de que esto se cumpla es que x sea mayor a 2 o x sea menor a 2. En cualquiera de esos casos la diferencia con 2 da un número distinto de 0 y eso, su valor absoluto siempre va a ser positivo porque es distancia a valor absoluto y esto se cumple, que el valor absoluto sea mayor a 0. En cambio, cuando x vale exactamente 2, 2 menos 2 es 0, el valor absoluto es 0, porque recuerden que el valor absoluto es la distancia de un número al 0, entonces si estamos en 0, la distancia es nula, por lo tanto el valor absoluto del 0 es 0, porque estamos sobre el propio 0, y 0 no es mayor a 0, es igual, entonces esto no se estaría cumpliendo. El único valor donde esta desigualdad no se cumple es cuando x vale este valor, es decir, cuando estamos sobre el centro de nuestro entorno. Por eso agregar este miembro 0 menor a la desigualdad hace que excluyamos de los valores posibles para x el centro del entorno. Así como esta parte, los miembros 2 y 3 nos representaban un entorno de centro 2 y radio 4, al agregar el tercer miembro, que pasa a ser, si lo leemos de izquierda a derecha, el primero, 0 menor a todo esto, imponemos como condición que la x ya no puede llegar a valer 2. Entonces el centro de nuestro entorno deja de pertenecer a él. Como los miembros 3 y 4 nos daban como resultado que esto era el entorno, este es el mismo ejemplo que el anterior, el entorno de centro 2 y radio 4, es decir, el intervalo que va de menos 2 a 6, nos paramos en el centro del entorno que era 2, nos corremos 4 unidades, vamos al extremo izquierdo que era menos 2, nos paramos en el centro del entorno que es 2, nos corremos 4 unidades a la derecha, nos íbamos al extremo derecho del intervalo que es 6. Entonces esta era la solución de esta parte, los miembros 2 y 3, que ya la habíamos resuelto en el ejemplo anterior del entorno con centro. Cuando hacemos la intersección de estos dos conjuntos, fíjense que esto, x distintos de 2, representaría qué conjunto. Y si la única restricción es que no va a estar el 2, son todos los reales excepto el 2. Entonces, cuando hacemos la intersección entre estos dos conjuntos soluciones, acá tenemos todos los reales salvo el 2. Y acá tenemos todos los reales comprendidos entre menos 2 y 6. La intersección entre estos dos son todos los reales entre menos 2 y 6, exceptuando el 2. Es decir, que nos quedaría el entorno reducido de centro 2 y radio 4, donde ahora el 2 nos marca el centro, pero ya no pertenece al conjunto. Es decir, que nos termina quedando este intervalo, pero que le restamos el punto del centro, porque ya ese queda excluido. De esta forma vemos que
hay una representación 2 positivo, ¿no? Porque el centro es 2 positivo. De esta forma vemos que hay una representación 1 a 1, una correspondencia 1 a 1 entre entornos reducidos de centro A, donde obviamente al ser reducido A no pertenece al conjunto, y radio H, y las desigualdades de valor absoluto del tipo 0 menor al valor absoluto de x menos A menor a H. Es decir, que cuando veamos expresiones de la forma 0 menor al valor absoluto de x menos a menor a h, directamente las leemos y las interpretamos como el entorno reducido de centro A y radio h. Entonces, en nuestro caso, la desigualdad que hemos estado resolviendo, 0 menor al valor absoluto de x menos 2 menos 4, representa un entorno reducido centrado en 2. Por lo tanto, como es reducido, 2 no pertenece al conjunto, y de radio 4, es decir, que si lo graficásemos en la recta real, comprendería un ejemplo similar al que vimos antes, nada más que el 2, que es el centro del entorno, no pertenecería al conjunto. Veamos ahora el caso de este tipo de desigualdades de valor absoluto de 3 miembros y cuál es su relación con los intervalos y entornos que hemos estado viendo. Supongamos que tenemos un ejemplo muy similar al anterior. Nosotros teníamos valor absoluto de x menos 2 menor a 4, pero ahora vamos a agregar un tercer miembro, de modo que nos quede, leyendo todo de izquierda a derecha, 0 menor al valor absoluto de x menos 2 menor a 4. Esta desigualdad de 3 miembros es una forma compacta de expresar un sistema de 2 desigualdades de valor absoluto, porque nosotros podemos leer los 2 primeros miembros, es decir, estos aquí, y leer obviamente de derecha a izquierda, y vamos a leer valor absoluto de x menos 2 mayor a 0. Entonces los miembros 1 y 2 nos expresan eso y lo resolvemos como ya habíamos visto. Si leemos los miembros 2 y 3 de izquierda a derecha, bueno, eso nos da la desigualdad que ya habíamos trabajado en el ejemplo anterior, valor absoluto de x menos 2 menor a 4. Esa yo desarrollo los pasos aquí y es exactamente lo que ya vimos, que nos da una de las soluciones x menor a 6, la otra x mayores a menos 2, por lo tanto ese es el intervalo x mayores a menos 2 menores a 6 abierto, que implica el entorno centrado en 2 positivo y de radio 4, tal cual vimos en el ejemplo anterior. Ahora vamos a ver qué pasa con esta primera, al agregar este tercer miembro, valor absoluto de x menos 2 mayor a 0. Bueno, la resolvemos del mismo modo que ya habíamos visto. Valor absoluto lo interpretamos. Si x es un número tal que esta diferencia es positiva, entonces el valor absoluto es el mismo número. Por lo tanto, podemos quitar las barras y resolver mediante los pasos de despeje. Pasa el término menos 2 al otro lado sumando y nos queda 0 más 2 es 2. Por lo tanto, x es menor a 2, una de las condiciones. X mayor a 2, perdón, una de las condiciones. El otro caso es que supongamos que la diferencia esta, x va a tomar otros valores y pasa a ser negativa esta diferencia, entonces el valor absoluto de un número negativo es el opuesto de ese número. Entonces quitamos las barras de valor absoluto porque ya con la oposición aquí ya estamos contemplando el efecto del valor absoluto. El menos 1 este es un factor que pasa dividiendo al otro miembro. Al hacerlo cambia el sentido de la desigualdad. 0 dividido cualquier cantidad de 0, entonces nos queda x menos 2 menor a 0 y pasamos el término menos 2 sumando al otro miembro, x menor a 0 más 2, o sea x menores a 2. Ahí tenemos la segunda condición. En este caso, ¿qué particularidad tenemos? Que no vamos a tener una intersección entre ambos conjuntos solución, el de la primera y el de la segunda desigualdad. ¿Por qué? Porque si estamos en la recta real y aquí está el 2, lo que nos está diciendo es que para valores de x mayores a 2, esto nos representa el intervalo de 2 en adelante, es decir, de 2 a más infinito. Por lo cual, tenemos ese intervalo así. Y este de aquí, esta condición x menores a 2, o sea que venimos desde menos infinito y llegamos hasta 2. Tenemos el intervalo desde menos infinito hasta 2. No va a haber intersección entre estos dos intervalos porque uno termina en 2 y el otro empieza de 2 en adelante. Este termina en 2 y este arranca de 2 en adelante y no toman los extremos porque son abiertos en 2. Por lo cual no va a haber intersección. Entonces es como que tenemos un continuo. Viene uno, se hace cargo, por decirlo de alguna forma, de la solución, en 2 hay una discontinuidad y de ahí sigue el otro. Por lo tanto, el único punto que no cumple con ninguna de las dos condiciones es 2, porque cuando estamos parados en 2, justamente el 2 no es ni menor a 2 ni mayor a 2, es igual.
Entonces el único punto que va en contra de estas dos condiciones es x igual a 2, es decir, no podemos darle a x el valor 2 porque ahí esta desigualdad no se cumple. De hecho, cuando x vale 2, 2 menos 2 es 0 y el valor absoluto de esto es igual a 0, y desde ya que no es menor, no es mayor a 0, es igual. Entonces x no puede valer 2, porque justamente 2 es el único número que no cumple ni con esta condición. Es decir, si nosotros hacemos el sombreado, en la recta real, ¿qué nos queda? Nos queda de 2 en adelante y de 2 hacia atrás. Es decir, de 2 en adelante y de 2, vamos a hacer la recta, la regla, y de 2 hacia atrás. Desde ya que ninguno de estos dos se intersectan, porque este es de 2 hacia atrás, este es de 2 hacia adelante, y estos sombreados no se intersectan porque justamente la intersección es el conjunto vacío que se da en 2, en este punto. Entonces ese es el que queda excluido. Así que lo que nos agrega este tercer miembro, fíjense que les di el mismo ejemplo que antes, pero le agregamos el tercer miembro para ver el efecto. Cuando tenemos 0 menor a otros dos miembros que conforman una desigualdad de valor absoluto, lo que nos hace ese 0 menor es excluirnos del punto central. Porque si ya le damos el valor del centro, queda un 0, y ahí esta desigualdad, la que plantea este miembro nulo, el 0, ya no se va a cumplir. Es decir, agregar este miembro inmediatamente nos excluye el valor del centro. Por lo tanto, al hacer la intersección de los dos conjuntos soluciones, la parte correspondiente a la desigualdad de los miembros 1 y 2, el valor absoluto de x menos 2 mayor a 0 en este ejemplo, y la de los miembros 2 y 3, valor absoluto de x menos 2 menor a 4, que era tal cual el ejemplo anterior, y eso nos daba el entorno de centro 2 y radio 4, es decir, el intervalo abierto de menos 2 a extremo izquierdo a 6 a extremo izquierdo. La intersección de estos dos conjuntos, ¿qué es? Fíjense que x distinto de x distinto de 2 positivo, ¿qué implica? Y todos los reales salvo el 2, es decir, todos los números reales excepto el 2, toda la recta real que le saco el puntito en 2. Entonces, si hacemos la intersección con esto, que son todos los números reales entre menos 2 y 6, ¿dónde sería el solapamiento de estos dos? Y todos los números reales entre menos 2 y 6, excluyendo el 2, que cae acá adentro, pero el 2 no está permitido. Entonces nos queda el entorno reducido, por eso el asterisco, de centro en 2 y radio 4. De este modo concluimos que hay una relación 1 a 1 entre los entornos reducidos de centro A y radio H y las desigualdades de valor absoluto de la forma 0 menor al valor absoluto de x menos a menor a h. Es decir, cuando vemos una expresión de este tipo, que muchas veces nos cuesta un poco naturalizarla al comienzo, simplemente podemos, habiendo hecho este análisis y entendiéndolo, interpretarla como el entorno reducido de centro A y radio H. Directamente cuando vemos una expresión de este tipo, sabemos que se trata de todos los números reales comprendidos entre a menos h, extremo izquierdo, a más h, extremo derecho, sin incluir el propio centro A. Es decir, que nosotros directamente, al haber visto aquí esta expresión, habríamos concluido que se trata del entorno de centro 2, radio 4, que no incluye al punto central, es decir, no incluye al propio 2. Esto se corresponde gráficamente con lo que tenemos aquí. Esto en verde nos representa todos los reales excepto el 2, es decir, la recta real de menos a más infinito, pero que le hemos excluido el punto 2. Y luego tenemos la otra parte, la otra desigualdad de nuestro sistema de desigualdades de valor absoluto, que representaba esa desigualdad de 3 miembros, es la que ya habíamos resuelto antes, valor absoluto de x menos 2 menor a 4, que se corresponde con el entorno de centro 2 y radio 4, es decir, el intervalo abierto menos 2, 6. Cuando intersectamos estos dos, el solapamiento ocurre entre los valores reales entre menos 2 y 2, es decir, todo esto de aquí, y los valores reales entre 2 y 6, es decir, todo esto de aquí. Por lo tanto, nos queda esa unión que habíamos visto de dos intervalos abiertos que nos representaba el entorno reducido, entre menos 2 y 2, en unión con entre 2 y 6. De esa forma, esto es igual a el entorno reducido de centro 2 y radio 4. Entonces, hemos visto la relación que hay entre los conceptos de intervalo, entorno y desigualdad de valor absoluto para los conceptos puntuales de entorno y entorno reducido, donde la diferencia entre uno
El primero y el segundo es el hecho de que el entorno, propiamente dicho, incluye al punto del centro, entonces no deja de ser un intervalo abierto en vez de expresarlo a partir del extremo derecho y el extremo izquierdo y el extremo derecho a partir del centro y la distancia hacia sus extremos, que es el radio. Y el entorno reducido es el mismo concepto anterior, un intervalo abierto expresado a partir del centro y la distancia a los extremos, que es el radio, pero excluyendo el punto central. De esta forma hemos definido todos estos conceptos básicos sobre subconjuntos de números reales que nos van a ser de muchísima utilidad a la hora de definir formalmente límite, derivada e integral en los conceptos pilares del análisis matemático.